Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente. Buenos días a todos y a todas, papás, mamás, maestros, tíos, abuelitos que nos acompañan. Ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes a la charla que tendremos el día de hoy, gracias al programa Vive Apoyo en Duelo. Aquí estamos ya todos listos para empezar. Aquí estamos ya saludando a todos los que se están integrando. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Ya estamos aquí saludando a todos los que nos acompañan en este día. Bienvenidos todos a esta su charla mañanera de sábado. Quiero empezar con los agradecimientos. Como siempre, nuevamente agradezco al programa Vive Apoyo en Duelo por ser la plataforma que me permite conectarme con ustedes en República del Salvador, en México y en otras partes del mundo. También agradezco, igual como siempre, y saludo a mi entrañable amiga, la doctora Ceci Molina, por darme la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes, y a todos ustedes que están el día de hoy conectados aquí, con la esperanza de tener nuevos tips para ser mejores padres, mejores maestros, mejores guías, mejores figuras de autoridad, mejores acompañantes en lo que es el desarrollo del niño y en ese caminar que ellos tienen hasta la vida adulta. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es que podemos ayudar a fomentar la autonomía en los niños. Y bueno, si no lo hemos hecho en los niños, seguramente vamos a aprender cómo ajustar para entonces empezar a hacerlo con los adolescentes. Vamos a empezar con el término de ¿qué es la autonomía? ¿Cómo se maneja el término de autonomía? ¿Qué decimos cuando se habla de autonomía? Pues la autonomía es la capacidad que tiene el ser humano de realizar ciertas tareas de acuerdo a su nivel madurativo. Es decir, el pequeño tiene cierto nivel de maduración y es lo que nos va a permitir darnos cuenta qué sí puede hacer y qué no puede hacer. A partir de eso, nosotros vamos a ir generando una serie de estrategias o acciones que le permita el desarrollo de su autonomía. ¿Cómo es que esta autonomía se da en el pequeño? Es muy fácil. Biológicamente los mismos pequeñitos nos van diciendo cuando están listos para empezar con esta autonomía. Cuando son muy bebitos, lo que quieren es estar cerca de nosotros, lo que quieren es estar arropados, cargados todo el tiempo, cercanos a nuestro corazón para escuchar los latidos. Luego entonces los alimentamos, los dejamos un ratito en su cuna, en su cama, y luego otra vez se acercan con nosotros los acogemos, les damos de comer, estamos con ellos un rato, luego los volvemos a dejar en su cama y así. Pero llegamos a la edad de aproximadamente 1 año. Ya cuando llega el bebé a la edad de 1 año, solito empieza a moverse de una forma distinta, es decir, cuando uno lo carga, automáticamente él empieza con sus bracitos a hacerse así, de que ya no se siente tan cómodo de que todo el tiempo lo estemos cargando. Ya quiere empezar a bajarse y empieza a querer deslizar su cuerpo, se empieza a hacer para atrás, empieza a querer como pegarte para que lo sueltes, y entonces ahí nos damos cuenta que es el inicio para poder trabajar la autonomía del niño. Cuando el niño ya empieza a querer moverse, ya empieza a querer caminar, ya empieza a querer bajarse de los brazos o del lugar donde lo tenemos, es cuando ya es un indicador clave para poder empezar con el niño a trabajar la autonomía. ¿Qué podemos empezar a hacer ahí? Lo primero que tenemos que saber es que para poder desarrollar la autonomía tenemos que ser adultos que ya tenemos una regulación emocional avanzada. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la autonomía del niño implica pues que el adulto dé permiso a ese niño, a su autoexploración, a su exploración del mundo, con paciencia, con tiempo y con amor. A partir de eso se va a generar esta autonomía, cuando el adulto como tal entiende que ese pequeño que está ahí tiene su capacidad de poder
descubrir el mundo, de poder autodescubrirse e ir descubriendo el mundo que le rodea. Si nosotros como figuras de autoridad nos damos cuenta que ese pequeño ya está preparado, nosotros tenemos que darle las oportunidades de que esto suceda. Nosotros como adultos tenemos que soltar un poco esta sensación de que todavía es bebé y darle oportunidad al crecimiento biológico natural de ese pequeño. Ese pequeño ya empezó a decir, quiero caminar, quiero moverme, quiero tocar, quiero jalar, ya empezó. Entonces ahí es donde nosotros como figuras nos damos cuenta que nuestro papel, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es preponderante en este desarrollo de la autonomía. ¿Para qué le va a servir que tenga el desarrollo de la autonomía sano? Pues obviamente esto le va a dar una mejor autoestima, lo va a hacer seguro de sí mismo, va a poder aprender a asumir riesgos y afrontar las consecuencias. Eso es lo que pide la vida misma en la sociedad, cuando ellos se enfrentan ya afuera, pues cada vez tienen que ir viendo ciertos riesgos, los logros que pueden hacer o no pueden hacer, qué sí pueden hacer y qué no, cómo lo deben de hacer, pero eso lo enseñamos las figuras que están con ellos. Entonces es muy importante que primero reconozcamos que cuando ese pequeñito ya nos hizo con su cuerpo esta señal de no me toques ya, yo me quiero bajar, ya no quiero que me cargues, nos está dando la indicación de que nuestro papel como figura de acompañamiento tiene que cambiar. Ahora lo que tenemos que hacer es solamente guiar ese proceso que está haciendo para que entonces tenga un desenvolvimiento sano y armónico. ¿Qué pasa con ese pequeñito que tiene 1 año y medio, 2 años? Ese pequeñito, una vez que se baja de nuestros brazos y que empieza a explorar el mundo, aprende a sacar y a meter, a jalar y a regresar. Y para ellos es una experiencia muy grata y muy agradable. Para ellos es una experiencia de sorpresa lo que pasa. Obviamente para las figuras de acompañamiento no siempre es sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos agobia el tiempo, nos agobia el tener todo que esté desordenado, el que las cosas no estén en su lugar, el que ya nos tenemos que ir y él todavía no acomoda. Cada una de esas cosas nos van haciendo que limitemos a ese pequeño, porque entonces el pequeño saca los juguetes, pero mamá termina metiendo los juguetes. Ahí empezamos a generar una cuestión en el niño de sorpresa, pero además de atención de qué es lo que está pasando, o sea, ¿cómo es que mi mamá puede hacer todo eso? Cuando ese pequeñito desde chiquitito, 1 año y medio, 2 años, cuando saca, yo le digo, muy bien, lo pudiste sacar, ahora tú puedes meterlo. Entonces le estoy dando la oportunidad de que él realice esa acción y le estoy dando sobre todo la confianza de saber que yo, figura de acompañamiento, estoy segura de que lo puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí lo que tenemos que hacer es que nuestro papel como figuras de acompañamiento tiene que irse a partir de él y dar indicaciones claras. Es decir, lo estás haciendo bien, solo voltéalo. Lo estás haciendo bien, solo despacio. Lo estás haciendo bien, solo empuja. Es decir, nosotros como figura de acompañamiento no realizamos la acción, sino generamos una serie de enunciados que le permitan saber cómo debe de hacer esa acción. Cuando el niño logra meter el juguete de donde lo sacó, nosotros como figura de acompañamiento o figura de autoridad tendríamos que generar cierta gesticulación y ciertos enunciados que permitan darle cuenta que tuvo un logro muy importante. Para nosotros puede ser no tan importante, pero para esos pequeños a esa edad, el poder meter algo dentro de un lugar es un logro muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que puede hacer para su edad. Biológicamente está preparado para eso, entonces nosotros tenemos que dejar que lo haga. Obviamente, si la situación se complica, entonces yo solo tengo que decir, a ver, te ayudo. Fíjate cómo, lo giramos y lo metemos, pero entonces ahí lo que estoy haciendo es diciendo, tú puedes hacerlo, tal vez necesitas mi ayuda, pero no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, lo vamos a hacer juntos. Eso se hace aproximadamente en el 1 año y medio, 2 años. Cuando el bebé tiene ya 2 años, 3, es cuando realmente nosotros vamos a dar énfasis en esto que significa el desarrollo de la autonomía, en pasos ya más avanzados.
entendiendo que tendría que haber 3 cosas importantes en ese niño de 2 años. Lo primero es la autovaloración, es decir, cada que yo logro hacer algo, me siento valorado, me siento aplaudido, me siento contento de que los demás lo vean y entonces tengo una autosatisfacción de que puedo lograr ciertas cosas. Lo siguiente sería el nivel de independencia. Un niño de 2 años ya pide su independencia, ya dice, no, yo lo hago solo, no me ayudes, yo lo cargo, no me ayudes, yo lo pongo, no me ayudes, yo me baño. Entonces, en ese momento nosotros ayudamos en esta parte de la independencia a que también entienda lo que es consecuente de eso. Una vez que yo tengo una independencia, también adquiero cierta responsabilidad que me permite entonces tener un equilibrio en la armonía de mi vida. ¿Cómo vamos a ayudar a que eso pase? Con nuestra regulación. Todo el tiempo nuestra regulación es muy importante. Si nosotros no desarrollamos la autonomía en el niño, lo que vamos a generar en él son ciertas conductas o acciones de un niño dependiente de una figura de autoridad, el cual va a necesitar el apoyo de esa figura de acompañamiento de autoridad todo el tiempo. El problema es que cuando no está la figura de autoridad, podemos generar en ellos frustración, miedo, enojo, desesperación. Y obviamente cuando sale de casa y se enfrenta con que las otras figuras de acompañamiento o de regulación no pueden ayudarlo en lo que él está pidiendo, normalmente genera una situación de estrés muy importante para el niño. Por ejemplo, un niño de 2 años ya sabe que tiene una mochila, que es su mochila y que en esa mochila puede meter sus juguetes que él quiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ayudarlo diciendo, esta es tu mochila, mete tus juguetes, vamos a salir, llévate tu mochila. Si ustedes se fijan, pareciera que no, pero nosotros tenemos que ser observadores. La misma sociedad los prepara a ellos para ir desarrollando esta autonomía. Cuando queremos comprar una mochila, hay mochilas tamaño kinder, hay mochilas tamaño primaria, hay mochilas tamaño secundaria. Sin embargo, hoy por hoy encontramos papás en la secundaria que llegan cargando la mochila de los hijos. Ya los van a dejar, bajan la mochila y se la entregan. Entonces quiere decir que este trabajo del desarrollo de la autonomía no ha sido completamente realizado, que todavía cuando llegan al nivel de secundaria tenemos que estar ayudando en cosas que ya tendrían que haber estado pasadas por alto. Cuando un niño pequeño tiene el desarrollo de una autonomía sana, puede entonces empezar a hacerse responsable de sus propias cosas. Puede hacerse responsable no solo de sus conductas ni de sus sentimientos, sino también de sus acciones. Eso es lo que le permite ir desarrollándose armónicamente. ¿Qué sí puede pasar? Puede pasar que en algún momento haya cierta confusión, porque este desarrollo de la autonomía, cuando se da adecuadamente, podemos generar en el niño el equilibrio emocional. Sin embargo, por las culturas, a veces, cuando en la casa se busca el desarrollo de la autonomía, dicen, pues es que ya tendrías que vestirte solo. Tú ya a esa edad, yo ya me vestía solo. Pero por el otro lado le digo, a ver, yo te visto porque ya es tarde. A ver, yo te saco la ropa porque ya nos tenemos que ir. Entonces, generamos una confrontación de pensamientos e ideas donde él dice, si yo estoy siendo valorado, si yo estoy siendo aceptado y si me dicen que ya lo puedo hacer, ¿por qué no me lo dejan hacer? ¿Qué está pasando en esta cultura en donde me dicen ciertas cosas, pero al final terminan no ayudándome en esas cosas? ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Que la autonomía es la que va a partir para enseñarle a ese niño la toma de decisiones desde su nivel madurativo para poder enfrentar ciertos riesgos o ciertas acciones que le permitan tener una consecuencia positiva o negativa. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este acompañamiento? Bueno, pues este acompañamiento se tiene que hacer a partir de esta sensación de entender que el niño en cada proceso, en cada edad, va avanzando de cierta manera. Hay cosas que un niño de cierta edad puede hacer y hay cosas que un niño más pequeño no lo puede hacer. Sin embargo, siempre hay que darles la oportunidad. Por ejemplo, un niño de 1 año y medio puede hacer perfectamente el jugo de naranja. Sí, claro, un niño de 1 año y medio lo puede hacer. Es decir, le cortan las naranjas,
le dan una ensaladera, o sea, un molde que tenga la boquilla lo suficientemente ancha. Obvio no le vamos a dar un vaso con una boquilla de este tamaño, sino tiene que ser lo suficientemente ancha. Pero la posibilidad de que experimente que cuando él aprieta la naranja sale jugo, eso le genera una sorpresa inmediata y lo quiere seguir haciendo. Cuando entonces nosotros le damos esa oportunidad, él se da cuenta que puede lograrlo solo. Obviamente, la figura reguladora tiene que tener la paciencia para que esto suceda. ¿Sí? Decimos, aprieta más fuerte. Sí, así, más fuerte. No, afuera no, adentro del molde. Sí, más fuerte. Ah, no, ya acabaste. A ver, pon otra. Y solamente estoy observando y me vuelvo en el guía de esa personita que está autodescubriéndose y descubriendo el mundo que está pasando afuera. Está haciendo un paso hacia autonomía y va avanzando poco a poco para poder lograr ciertas cosas más. Cuando las mamás de los pequeños de año y medio dicen, no, mi bebé está muy chiquito, entonces lo que hacemos es coartar ese desarrollo de la autonomía. Lo que tenemos que hacer es ir viendo cómo pasa. Es decir, yo le doy la naranja, si él se queda viendo la naranja, yo le digo cómo lo tiene que hacer y poco a poco lo va a ir haciendo mejor hasta que un día va a lograr hacerlo de la mejor manera. Un niño de 3 años ya puede hacer un sándwich, ya le puedo dejar todos los implementos en la mesa y ya puedo decir, prepara tú los sándwiches. ¿Qué podemos hacer? Obviamente generar la precaución de que tenga los elementos de acuerdo a su edad, o sea, un cuchillo de plástico, elementos que le permitan manipular las cosas, pero que no sean riesgosos para ellos. Y en todo caso, si se necesita la utilización de un implemento como el cuchillo, pues estar acompañándolo. Cuando nosotros le decimos, no, eso no lo toques porque todavía estás pequeño, estamos generando en ellos un entendimiento en su cerebro de que no son capaces de hacer las cosas. Cuando yo digo, puedes tomarlo siempre y cuando lo uses de esta forma. Entonces, siempre que esté un adulto lo puedes usar. Y yo voy a corroborar que lo estés haciendo adecuadamente. Entonces, le damos la oportunidad de saber que él lo está haciendo, pero además le damos la oportunidad de saber que si necesitara ayuda, nosotros vamos a estar ahí. Hacer las cosas por ellos a veces nos enorgullece, es decir, la cultura misma nos lleva a que nuestras mamás o nuestras abuelas asumen toda esa carga de responsabilidad de cosas que tendrían que hacer desde pequeños hasta grandes. Pero esto, en lugar de generar un orgullo, tendría que generar un punto de reflexión en donde nos damos cuenta que hay generaciones enteras que son generaciones de chicos ahora que nos encontramos que no saben o no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que los demás lo hagan por ellos. ¿Qué es lo que sí pasa en esta cuestión? Pues que obviamente influyeron factores importantes como el entendimiento de esa educación mal enfocada hacia que si nosotros les ayudamos a hacer todo, ellos se van a sentir mejor. Desgraciadamente, eso no pasa en el cerebro pasa al revés. Cuando nosotros les ayudamos a hacer todo, el cerebro automáticamente dice, no sé hacer nada, no soy capaz de hacer nada y no puedo enfrentarme a hacer nada. ¿Qué tenemos entonces que visualizar? ¿Cómo es mi figura en ese acompañamiento para el desarrollo de la autonomía? Soy una persona paciente, le doy el tiempo necesario para su proceso, le doy el espacio necesario y sobre todo tengo la paciencia suficiente para decir, tú lo puedes hacer solo. Si nosotros dejamos que ese pequeñito de 2 años vaya teniendo estas experiencias, lo que va a pasar después es que a los 3 o 4 años va a querer seguir teniendo esas experiencias, va a querer estar empapado en esas experiencias. Si ustedes se fijan, los que tienen niños pequeños, 2, 3 años ya empiezan a decir, yo te ayudo, yo lo hago, yo lo cargo, yo lo pongo. Entonces eso ayuda a que el niño se vaya mezclando con ciertas actividades que le permiten este desarrollo de la autonomía. ¿Qué pasa si a los 2 años no lo dejo que viva eso? A los 4 años va perdiendo ese interés, ya no va queriendo hacer nada conmigo, ya no va queriendo ayudarme. Pero después a los 8 años entonces dice, pues ya, que lo haga mi mamá. Y a los 12 años tengo pacientes en el consultorio que dicen, doctora, pues es que este muchacho no quiere hacer nada, perdió el interés. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo de manera adecuada, es decir, cuando el niño tiene
2, 3 años, le seguimos dando experiencias y ayúdame a juntar los calcetines y pon esto en el cajón de tu papá y trae el trapo para limpiar las mesitas y acomoda los cubiertos como van, cucharas, cuchillos, tenedores y pon la mesa y recoge tus zapatos. Obviamente todo esto lo va haciendo empoderarse en una figura de responsabilidad y en una figura de enaltecimiento a sus propias habilidades cuando van descubriendo que pueden hacer mayores cosas. Cuando el niño llega a los 4 o 5 años, pues se encuentra la sorpresa de saber que ahora es un niño más grande. Si ustedes se fijan a esa edad, casi todos nuestros niños empiezan a decir, yo ya soy grande, yo ya puedo hacer esto, yo ya tengo la capacidad de esto. Y llegan a casa de los abuelos, de los primos o de los tíos y dicen eso, dicen, yo puedo hacerlo, yo lavé los trastes, yo recogí, yo le ayudé a mi mamá. Y entonces esto nos permite que aparte del desarrollo de la autonomía se vaya desarrollando la autoconfianza y la autoestima sana. Cuando los chicos llegan a los 8 años, obviamente sus responsabilidades van a tener que ser mayores, pero ellos ya están habituados a esto y entonces este nivel de sorpresa cada vez se va haciendo más grande. A los 8 años los chicos ya quieren saber cómo se cocina, a los 8 años ya quieren estar dentro de la cocina, a los 8 años ya preguntan cómo se hace una pasta, cómo se hace una pizza, cómo se hace un pollo. O sea, ellos ya tienen esta curiosidad y entonces seguimos nosotros nutriendo esta capacidad que ellos tienen del descubrimiento de su mundo exterior. A partir de eso vamos generando una autoestima distinta hasta llegar a la edad de los 12 años, 10, 11 años, 12, que ahorita ya empieza la preadolescencia, en donde ya el chico ya no quiere estar interactuando con nosotros, pero ya logró ese desarrollo de su autonomía. Ya no tenemos que estarle diciendo, recoge tu mochila, echa tu ropa a la ropa sucia, ¿por qué no recoges tu cuarto? ¿Por qué no haces tu cama? Porque entonces cuando llegamos a esa edad con esos reclamos, lo que generamos es una relación desgastada, en donde el chico no quiere escuchar a sus papás y en donde los papás no dan la oportunidad de que el chico exprese lo que realmente necesita expresar en esos momentos. Toda vez que lo que hay son exigencias de algo que como no se pidió a tiempo, pues entonces quieren solucionarlo a esa edad y a esa edad ya lo que tenemos que hacer es estar mirando en otras cosas. ¿Qué entonces sería lo viable para poder apoyar a nuestros chicos en esto? Participar en las actividades cotidianas. Vestirse, comer, actividades de higiene, actividades de estar como en el grupo, actividades de limpieza de espacios y objetos, actividades de todo lo que significa preparar los alimentos, incluso en las compras ellos pueden irnos ayudando. Cuando el niño tiene aproximadamente 3 años, es capaz de recordar hasta 6 cosas. Entonces, si vamos al súper, yo le digo, tu responsabilidad es comprar estas 5 cosas. Huevo, leche, pan, atún y mayonesa. Y cada que voy a llegar al súper, le voy recordando, acuérdate, tú tienes que comprar esto, yo voy a comprar lo otro, tú vas a comprar eso. Y el niño tiene la capacidad de ir buscando el objeto cuando llega, dice, ahí está lo que me pediste, mayonesa, muy bien, ya llevas uno, ahora el otro. Y así lo vamos introduciendo en esta actividad cotidiana que para ellos es de verdad fundamental el poder estar dentro de esas actividades igual que los papás. Es decir, ellos también quieren hacerlo como lo quieren hacer los papás. ¿Qué más pueden hacer ellos? Pues obviamente ellos también pueden ayudar en las tareas cotidianas dentro de la sociedad. Es decir, hoy nos toca recoger los papeles que están en la calle, hoy nos toca ir al parque y recoger la basura, hoy nos toca ir a ayudar a alguien que está necesitado y entonces ellos van haciendo esta inmersión a la sociedad a partir de crecer en su autonomía. ¿Qué es lo que podemos entonces entender? Primero, ¿qué puede pasar o qué debe de pasar con un niño de 2 a 3 años? Un niño de 2 a 3 años es capaz de guardar sus juguetes en una cajita, es capaz de poner la ropa sucia en el bote donde le corresponde, es capaz de recoger su plato, su vaso, llevarlo al fregadero. Un niño de 2 a 3 años es capaz de vestirse solo, lavarse los dientes con ayuda, pero la ayuda tiene que ser a partir de la observación, no de nosotros lavarle los dientes, sino de observar cómo lo hace. Un niño de 2 a 3 años es capaz de vestirse solo, es capaz de tener aseado su cuarto,
recogido y limpio, es decir, ellos recogen todo, lo guardan en su lugar, pero también son capaces de limpiar su cuarto. Obvio, van a barrer, van a medio pasar el trapo en las mesitas o en el juguetero, y tal vez con un mechudo muy pequeño o con una jerga muy pequeña ellos pueden introducirse al mundo de la trapeada. Obviamente, claro que se entiende que los papás van a perfeccionar eso después, cuando el niño ya no esté, pero al final vamos desarrollando en ellos esta acción de poder saber que ellos pueden mantener su cuarto limpio, que pueden recoger sus cosas y que pueden ayudar a la sociedad. Cuando vamos avanzando de nivel, entonces quiere decir que un niño de 6 a 7 años ya es capaz de sacar la basura, ya es capaz de lavar los trastes, ya es capaz de poder ayudar en los quehaceres de la casa. Lo que se sugiere es dividir el espacio entre el número de integrantes que viven en la casa, y entonces cada uno determina qué hacer o cómo hacer, es decir, a ti, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer la sala, el comedor, la cocina o el baño? Y entonces mamá o papá le enseñan cómo se hace adecuadamente el aseo de ese lugar, y es su responsabilidad y lo hace. Pero cuando se hace de manera conjunta, es decir, papá ya hizo su espacio, mamá ya hizo su espacio y el niño ya hizo su espacio, se vuelve una situación para el niño de reto, incluso de poder seguir ayudando, porque entonces se encuentra lo que es el trabajo colaborativo como un punto de oportunidad para sentirse integrado en esa familia y en esta sociedad. Cuando nosotros nos pasa que estamos haciendo o colaborando en algo, este trabajo colaborativo nos da más motivación para hacer cosas. Entonces tenemos que ayudar a los chicos a que aprendan de ese trabajo colaborativo. Normalmente ese trabajo colaborativo se da a partir de los 5 años, cuando tú ya pueden decir, ayúdame, hazme, ponme, tráeme, dame, acompáñame. Eso ya le va dando a él una vertiente de un escalón más arriba en su autoestima, y puede estar mucho mejor el desarrollo armónico del niño. A los 6 años también puede ya hacer una ensalada, puede hacer un guiso pequeño, puede hacer como cosas de la cocina, lavar los trastes. Incluso puede hacer un huevo con la ayuda de un adulto, es decir, a los 6, 7 años él está ahí observando, luego entonces yo le digo cómo se hace y le digo cuál es la manera adecuada. Yo tengo que irle diciendo, bájale a la flama, verifica que el aceite esté caliente por el humo que sale, entonces es cuando vertimos el huevo, tapamos el sartén y le vamos diciendo poco a poco cómo hacerlo. Ojo, no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos. Nosotros estamos ahí para salvaguardar su integridad y para, antes de hacer la actividad, darle todas las indicaciones para que la actividad lleve de la mejor manera. Eso es más o menos a los 6, 7 años. A los 8, 9 años, el chico ya es capaz de muchísimas más cosas. ¿Qué es lo que entonces podemos observar hasta aquí? Ahorita vamos a seguir con el desarrollo de niños más grandes, de la autonomía, pero hasta aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar que este confinamiento que estamos viviendo ahora es un punto importante y fundamental para el desarrollo de la autonomía del niño. Lo que no teníamos o no podíamos hacer antes, lo podemos hacer ahora. Lo que no teníamos y no podíamos hacer por esta vida de estrés, de carrera, de movimiento todo el tiempo, hoy lo podemos hacer. Es decir, esas mamás que están trabajando con niños de 2 a 5 años o 6 años en esta autonomía, hoy tienen una oportunidad valiosa de poder ayudarlos. Porque cuando llegan al consultorio dicen, doctor, es que no me da tiempo de que él se vista solo, porque tenemos que correr. Bueno, ahorita no tenemos prisa. Ahorita él podría vestirse solo sin ningún problema, tardándose lo que quisiera. Doctora, es que no puede él hacer la tarea solo porque si no, nada más está volteando a otros lados. Pues esta es la oportunidad de ir trabajando con ellos esta parte para que entonces ellos puedan desarrollar la autonomía. Por ejemplo, un error muy grande que cometen los papás es que empiezan a ayudarlos en el sentido figurativo, que se vuelve el sentido real, a hacer la tarea. Entonces, parece que la tarea es de los papás y no de los niños, porque entonces mamá o papá tienen que estar sentados ahí cuando el niño esté haciendo la tarea. Pero eso pasa hasta los 8, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años. A los 12 años la chica de secundaria le empieza a decir, mamá, ¿me preguntas? Mamá, ¿me das el cuestionario para ver si ya me lo aprendí? No, esto no puede pasar así. Lo que tiene que pasar es que el desarrollo de las tareas se tiene que ir haciendo
paulatinamente y con una figura de acompañamiento que dirige o redirige las acciones que el niño hace. De tal forma que solo voy haciendo o diciendo lo que me toca, como saca tu cuaderno, lee las instrucciones, ¿entendiste las instrucciones de lo que tienes que hacer? Sí, ¿qué dice? Colorea la manzana de rojo, ok, ¿qué color vas a utilizar? El rojo, enséñame el rojo, me enseña el rojo y yo ahí termino mi acercamiento con él. Es decir, ya entendió la indicación y ya él va a hacer su tarea. Yo puedo hacer otras cosas, no tengo que estar como mamá ahí sentada diciendo, no, así no, ya lo hicimos antes, ya preguntamos si entendió las indicaciones, ya le dijimos qué color era y si acaso queremos que lo haga perfecto, tendríamos que decir, no te salgas de la rayita, hazlo adentro. Después de eso yo tengo que desaparecerme como figura para yo hacer mis propias cosas, de tal forma que el niño a los 8 o 9 años ya no demande mi acompañamiento porque ya entendió que la tarea va a surgir a partir del entendimiento de las instrucciones que le están dando. ¿Qué sí puede pasar? Que si yo estoy en la cocina haciendo la comida y él está haciendo la tarea, pueda decir, mamá, papá, no entiendo las instrucciones. Entonces yo me voy al acercamiento con él para poder ayudar a que tenga el entendimiento suficiente y entonces posteriormente el niño realiza la tarea. La tarea no es para los papás. Tenemos chicos de 10 años, 11, que la mamá dice, pues es que estoy haciendo la tarea con él y no me puedo salir. No, perdón, ya a esa edad, ya ese niño entendió que la tarea ya la hace solo, que ya ellos ya tienen que hacer la tarea a partir de la lectura de la instrucción y sí pueden a lo mejor hablarnos y preguntar, no entiendo esta instrucción, pero lo demás es un proceso que ellos ya lo hacen. Normalmente en las escuelas no dejan tareas que los niños no tengan ya la capacidad de hacer. Nada más que nosotros como papás no les damos esa capacidad de que lo hagan. Si nosotros desde el 1 año y medio hasta los 8 años logramos hacer eso, entonces vamos a tener niños autónomos que cuando ya empiecen en la preadolescencia, que ahorita estamos empezando tipo 10 años, 11 años, ya no van a necesitar de nosotros, ya van a poder estar en otro plano madurativo que permite hacer o implementar otras acciones para el desarrollo de su autoestima. Hasta aquí tendríamos que ir trabajando poco a poco la regulación hasta los 6, 7 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un niño de 8 o 9 años? El niño de 8 o 9 años ya se peina solo, ya se viste solo, ya hace toda la limpieza de su cuarto y toda la limpieza de un espacio confinado en su casa y algo para la sociedad, es decir, recoge la basura, riega los árboles de afuera, recoge la basura del parque, algo que tenga que ver con el apoyo hacia la sociedad donde vivimos. ¿Qué también puede hacer ese niño de 8 o 9 años? Ya también puede hacer un día el desayuno, un día la cena y un día la comida, en este sentido de la corresponsabilidad, es decir, ellos a esa edad específicamente ya pueden entender que si mamá y papá los cuidan toda la semana, mamá y papá también merecen que ese niño o esa niña se levanten a hacerle el desayuno a mamá y a papá. ¿Qué pueden hacer? Lo que quieran. Pueden hacer quesadillas en el horno de microondas, solo recordándole que tenga cuidado al sacar el plato porque están calientes. Entonces se le dice, aquí está el queso, aquí están las tortillas, ahí está el horno. Una vez que el horno suena, tienes que esperarte unos minutos para que no esté caliente y lo tomas con este sujetador de cosas calientes. Es lo único que necesita. ¿Qué pueden hacer? Atún, pueden hacer ensalada rusa, desmenuzar el pollo, es decir, el pollo ya precocido, ya nada más se lo damos, ellos lo desmenuzan, hacen, sirven, ponen la mesa y nos atienden como nosotros los atendemos un día cualquiera. Un niño de 8 o 9 años también es capaz ya de ayudarnos en todas las labores del hogar, como decir, yo lavo la ropa y tú la tiendes, yo limpio y tú barres, yo trapeo y tú sacudes, yo recojo y tú guardas, yo voy al súper y traigo todo y tú lo metes en su lugar, ¿no? Y también pueden hacer esta parte de la autoatención hacia papá o mamá, es decir, dentro de su rutina tendrían que tener 5 o 10 minutos destinados a ir a preguntar a papá y a mamá para qué los necesitan. O sea, mamá, ¿te puedo ayudar en algo? Papá, ¿te puedo ayudar en algo? Y en esta sensación de la figura afectiva, cariñosa, pero sobre todo que tiene la visión del desarrollo de la autoestima, tendríamos que decir sí. Es decir, la cultura dice, no, mijito, muchas gracias, yo lo puedo hacer solo.
Pero la realidad es que si queremos ayudarlos, tendríamos que decir, qué bueno que me viniste a decir, ayúdame en esto, y sin tu ayuda no hubiera terminado tan rápido. Y sin tu atención me hubiera sido más difícil. Y sin tu acompañamiento me hubiera costado más trabajo. Entonces ahí volvemos a revalorar al niño o al adolescente que ya empieza la preadolescencia y vamos logrando que su autoestima vaya fortaleciéndose porque nos queda muy poco tiempo para la entrada de la adolescencia. Cuando hemos logrado todo entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a los 10 años o a los 11 años con una autonomía consolidada. Es decir, un chico de 9 o 10 años ya tiene que tener los indicadores suficientes de que logran hacer específicamente lo que ya vinieron desarrollando durante todo el tiempo, porque en la preadolescencia vamos a tener que enfrentarnos a esta situación de que ya no quieren estar con nosotros, ya no nos quieren ayudar, pero sobre todo ya no nos quieren escuchar. O sea, ya no quieren escuchar nuestras quejas, nuestros regaños, nuestras limitaciones, nuestras reglas. Ya no. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Desarrollar una autonomía desde que son bebés hasta los 9, 10 años, para que ya a los 10, 11 años nosotros ya digamos, no quieres, no lo hagas. O sea, es tu consecuencia, pero ellos ya aprendieron a su consecuencia. Hasta aquí vamos como dando la entrada a todo lo que marca desde el año y medio hasta los 10 años. Voy a leer un poco y dice, Marta Lilian, quiero hacer una consulta, uno de mis nietos está como estresado, de la nada grita o da vueltas en un solo lugar, no sabemos cómo tratar esto, tal vez pueda mandarle un video. Me parece que este es un caso específico, si gustas yo te contesto y te paso mi inbox y nos ponemos de acuerdo por ahí, porque tenemos que saber ¿por qué está estresado? ¿Qué es lo que le está pasando? Tal vez la figura de autoridad que está con él sea demasiado demandante en sus situaciones personales y entonces tenga al niño en un límite de la ira o del enojo. Si hay una figura de autoridad que no tiene reguladas sus emociones, como lo hemos platicado en otras ocasiones, lo que pasa es que son papás, mamás o maestros demasiado estrictos, demasiado demandantes, demasiado inquisitivos y entonces eso genera en los niños cierto estrés que va a esa como tendencia de enojarse y de manifestar de esta forma. Tendríamos que verificarlo porque tengo que hacer preguntas específicas para poder saber por dónde guiar, pero con mucho gusto nos escribimos por inbox y claro que sí, con todo gusto. Ok. ¿Qué hacemos entonces ya cuando los chicos tienen 12 años? Cuando los chicos tienen de 12 años en adelante, nosotros ya tenemos que tener la capacidad como figuras de acompañamiento de observar en dónde tenemos que ajustar. Es decir, a los 12 años, de 10 a 12 años, los chicos ya se levantan solos, ya mamá y papá ya no los despiertan, ya aprendieron lo que es su responsabilidad. Introducción al despertador para en la mañana empieza a partir de los 7, 8 años, o sea, a los 7, 8 años ellos ya se despiertan solos, ya se asean solos, ya se visten solos, ya se peinan solos, ya preparan sus cosas ellos solos, incluyendo el lunch a los 8 o 9 años. Preparan todas las cosas de su escuela, van a la escuela, regresan, hacen sus responsabilidades ya sin ayuda de mamá o papá. A los 8 o 9 años ya no hay mamás haciendo tarea con los chicos, ya solamente dicen si necesitas algo me avisas. ¿Qué tenemos que comprar antes de llegar a la casa para poder tener todo lo que necesitas? Si necesitas un libro, un diccionario o algo, infórmame y te lo consigo. Pero ahí ya nuestra figura cambió totalmente en ese desarrollo de la autonomía o la independencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente nosotros tener la visión de qué estoy haciendo o qué hice como papá para llegar a los 12 años y yo todavía tengo que cargarle la mochila, decirle que no se le olvide la lonchera, preguntarle si ya lleva todo, ir corriendo a la escuela a llevar la cartulina que se le olvidó, que ellos te hablen y te digan, papá, no traje las zapatillas del ballet, me las traes corriendo por favor, y entonces papá o mamá corren a llevarle las zapatillas de ballet. Ahí es donde tenemos la capacidad de observar y decir qué fue donde no ajusté. Dependiendo de la edad de lo que hemos platicado, podemos ir observando en dónde es donde nos perdimos. Si a los 4 años o a los 5 o a los 8. Y tenemos que regresarnos a enseñarles lo que se tiene que hacer. Es decir, lo olvidaste, es tu responsabilidad, seguramente habrá una mala calificación.
lo olvidaste, es tu responsabilidad, tal vez no puedas tomar la clase, ¿verdad? Y entonces, claro, le da frustración a la figura de autoridad, porque la figura de autoridad dice, pues yo tengo que pagar la clase y ni modo que no la tome. Pero esto es una responsabilidad compartida. Lo que está pasando es que si yo me equivoco, pues él se equivoca. Pero si él se equivoca, yo no puedo equivocarme. Ahí la responsabilidad se va a la figura de autoridad y la figura de autoridad lo que tiene que hacer es respirar y decir que tiene que asumir su consecuencia. Ese es el punto. ¿Cómo logramos este desarrollo de la autonomía? Cuando la persona que está haciendo el acompañamiento se hace consciente que esto depende del afrontar sus consecuencias. No hay más. Cada una de las figuras de acompañamiento tiene que decir, tengo que dejar que el otro afronte las consecuencias de lo que realiza. Así tenga año y medio o así tenga 12 años, lo que tengo que saber es que no va a haber autonomía si no hay consecuencias. No va a haber autonomía si no dejamos que se confronten con la realidad y que vivan lo que tienen que vivir. ¿Qué pasa? Ellos se visten solos y entonces se ponen la camiseta al revés y todo el mundo se ríe y entonces él dice, ay, es que se ríen porque me puse la camiseta al revés. ¿Yo qué tengo que decir? Pues póntela bien a la siguiente vez, observa cómo debe de estar. Yo no se la voy a poner para que no se rían de él, yo solo voy a decir lo que tiene que cuidar para que eso no pase. A los 8 o 9 años, entonces dicen, es que me pusieron 5 porque no traje la tarea. Y entonces yo digo, ¿qué está pasando? Seguramente no estás atendiendo bien las indicaciones que te están dando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a quitar tiempos de actividades extraescolares o televisión o videojuegos para que pongas atención a lo que tienes que poner atención. Y entonces, en mi figura de autoridad, de acompañamiento, yo lo que hago es cumplir esa regla, esperar a que ellos reaccionen y una vez que reaccionan, entonces podemos continuar. ¿Qué hace él? Aprende o ella aprende de esta experiencia y entonces fortalece su autonomía, crece en su autoestima y va generando acciones de seguridad en ellos mismos. ¿Para qué nos sirve además la autonomía? Pues obviamente nos va a servir para que en la edad adulta puedan establecer relaciones sanas y armónicas. Si yo como figura de autoridad genero una dependencia hacia la figura de acompañamiento, entonces muy probablemente tendremos adolescentes o adultos que se relacionen en parejas que tienen que ver con una dependencia, que tienen que estar esperando a que alguien les diga lo que tienen que hacer o que alguien les marque el camino y encontramos personas que a partir de eso generan relaciones de violencia, de sumisión, de alguna situación que afecta a su emocionalidad. Es muy impactante reconocer cuando vienen ciertas personas al consultorio y dicen, es que yo no sé por qué mi hija escogió a alguien así si yo le dije que no lo hiciera. Bueno, es que le dijiste que no lo hiciera, pero no le enseñaste cómo no hacerlo. No la preparaste para no llegar a ese sentido, sino hiciste todo lo contrario. Hay como situaciones específicas, por ejemplo, hay un caso en donde la mamá con los chicos, son 2 chicos, que son 2 chicos hombres, que realmente los trabajó en una disciplina muy estricta y los chicos siempre hacían lo que ella decía, es decir, recoge, pon, haz, sube, baja, ponme, tráeme, hazme. Sin embargo, esta coyuntura de la autonomía que tiene que ver con esta independencia no fue manejada adecuadamente. Entonces, después de unos años, resulta que uno de estos chicos se relaciona con una mujer que tiene estas características de la mamá. Y la mamá dice, ¿cómo es posible que mi hijo se deje mandar por ella? Bueno, pues porque eso le enseñamos, porque nosotros en lugar de buscar el desarrollo de la autonomía bajo el esquema de la conciencia, lo buscamos bajo el esquema de la sumisión. Entonces, genera parejas con ese esquema. Y entonces nosotros es cuando nos damos cuenta y decimos, nos equivocamos, pero ya pasó. Por eso es importante verlo desde muy pequeños para que entonces vayamos avanzando. Como para ir cerrando, ¿cuáles serían los consejos o las consideraciones que tenemos que tener para este fortalecimiento de la autonomía en las edades desde pequeños hasta adolescentes? 1, proporcionar oportunidades para que ellos descubran, aprendan
y se reconozcan como seres capaces de realizar ciertas cosas de acuerdo a su nivel madurativo. 2, graduar el esquema de apoyo en el que me encuentro. Es decir, cuando tienen 1 año o 2, yo los ayudo, yo les indico cómo tienen que hacerlo y lo hacemos juntos. Después de los 5 años ya no les ayudo en nada, ya solo indico cómo se hace y ellos lo realizan. De los 1 a los 4 años yo todavía puedo ayudar un poco. De los 5 a los 10 años yo ya no ayudo, yo ya solo indico, doy como opciones de por dónde, cómo hacerlo, para dónde hacerlo. Y después de los 10 años mi figura ya se vuelve casi nula en ese sentido. Después de los 10 años lo que tengo que hacer es estar concentrado en esta cuestión del fortalecimiento de una comunicación efectiva y asertiva, porque ya a esa edad vienen otros cambios donde van a tener que tener la necesidad de saber que cuentan con papá y con mamá para poder seguirlos guiando en ese caminar, pero su autonomía ya la manejaron desde muy pequeños. ¿Qué tenemos que hacer también? Aceptar su capacidad de interés de las cosas, ¿ok? Cuando, como lo comentamos al inicio de la charla, cuando el niño dice yo te ayudo, tengo que decir claro, tú lo puedes hacer, haz esto. A lo mejor no hace todo lo que quiere hacer para ayudarme, pero sí puede hacer una parte de eso para que entonces él se sienta partícipe y cercano a estas situaciones y vaya teniendo más motivación para hacer más cosas y ayudándonos en más cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar y reconocer sus esfuerzos, es decir, lo hiciste bien, ¿ves? Tú puedes hacerlo solo. Tal vez la próxima vez te salga mejor. Para los niños la palabra reto es muy importante, entonces podemos decir, mira, este reto lo vas a lograr, vas a tener que pasar muchos días, pero lo vas a lograr. Y cada día decirle, te acercas más a la meta, lo estás logrando, lo estás haciendo muy bien. Claro, lo estás haciendo perfecto, ya casi en nada lo puedes lograr. Y así irlos motivando para que vayan ellos desarrollando esta autonomía. ¿Qué más hay que hacer? Muy importante, no olvidar, por favor, proporcionar el tiempo suficiente para que pueda vivir la experiencia. Es decir, si él tiene que vestirse solo, tengo que darle el tiempo suficiente y lo podemos hacer paulatinamente hasta que el niño lo logre hacer. Gradualmente vamos haciendo menor tiempo, menor tiempo, menor tiempo. Primero tengo que desarrollar que tenga la destreza de ponerse los calzoncitos, luego entonces la destreza de ponerse los calzones y el pantalón, luego entonces la destreza de ponerse los calzones, el pantalón y la camiseta, y así lo vamos trabajando, pero obviamente si lo empezamos desde los 2 años, el niño a los 4 años ya se sabe vestir sin ningún problema. ¿Qué podríamos ayudar también en este tiempo suficiente? Pues a hacerlo cuando nosotros estamos tranquilos, cuando tenemos nosotros la calma para poder ayudar. Entonces recuerden, este tiempo de confinamiento es una oportunidad grandiosa de poder trabajar en la autonomía de los niños. En este tiempo sí no nos importa cuánto se tarden porque estamos en casa todo el tiempo. En este momento no nos importa cómo lo hagan porque tenemos la capacidad, gracias al tiempo, de poder decirle, vuélvelo a realizar, no quedó como estaba, vuélvelo a realizar, así no era, y lo volvemos a realizar. En este tiempo también nosotros tenemos que enseñarles cómo es esto de, por ejemplo, lo de hacer las tareas. Tú lo haces solo, yo te superviso, yo estoy aquí de lejos viendo cómo lo haces, voy regresando poco a poco y digo, vas muy bien, lo estás haciendo perfecto. Oye, te podría quedar mejor, pero yo estoy haciendo mis cosas y él está haciendo las suyas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues dejarles tiempo y espacio recordándoles que si es necesario pueden pedir ayuda. Es decir, solo cuando ellos sientan que no tienen la capacidad suficiente para hacerlo, ellos tendrán que decir, ¿me ayudas? Entonces, ahí algo que les sugiero es que los niños a cierta edad, más o menos como a los 4 años, empiezan a decir, no puedo. Y yo tengo como figura de acompañamiento decir, ¿me ayudas? Es que no puedo. Sí, no se dice no puedo, se dice ¿me ayudas? ¿Me enseñas cómo? Y entonces yo te enseño cómo. La palabra no puedo debe de erradicarse y se cambia por ¿me ayudas? O me dices cómo hacerlo y entonces yo voy gradualmente ayudándole a cómo hacerlo.
Y lo otro sería dividir las tareas. Es muy importante ahora que estamos en este confinamiento voluntario que tengamos ese espacio para dividir tareas de acuerdo a los miembros del grupo y de acuerdo a la edad de la familia. Entonces podemos dividir las tareas de tal forma que todos trabajen en esto que habíamos hablado de los aprendizajes colaborativos, en donde al final de hacer todas sus tareas puedan reconocer el esfuerzo del otro, revalorar el esfuerzo que hizo cada uno y conjuntarse como familia para decir unidos podemos hacerlo. Eso es muy importante que lo trabajemos ahora. Recuerden que ahorita estamos viviendo sensaciones de miedo, de desesperanza, de angustia de no saber qué va a pasar. Puede ser que también pase esta sensación de enojo, de frustración, y entonces revalorizar a la familia y a cada integrante de la familia nos ayuda para polarizar esas emociones y esos sentimientos al lado positivo, en donde yo digo, no te preocupes, lo hiciste muy bien, papá, o sea, papá, lavaste muy bien los trastes, gracias, ¿no? Y a lo mejor papá está acá adentro pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar la renta el mes que entra? Pero cuando yo regreso con mi familia, mis hijos que me digan, wow, papá, nos ayudaste, lo hiciste perfecto, ya ayudé también a su autoestima de él y por ende los niños lo aprenden y entonces también ellos van desarrollando esta autoestima y esta autonomía. Con todas estas aseveraciones podemos entonces nada más entender que la incorporación de estos niños a la vida social tendrá que darse de una manera sana si tienen el desarrollo de una autoestima y una autonomía adecuada. Si no es así, seguramente su inserción hacia esta vida social les costará mucho más trabajo y entonces tendrán que generar otros elementos para poder salvaguardar sus situaciones emocionales que le va a generar la frustración de no poder integrarse en una vida social armónica y de paz. ¿Qué pasa? Estos niños, si no desarrollan la autonomía de manera adecuada, normalmente generan, como les decía al principio, sensaciones de frustración, de enojo, de desesperación, que muchas veces se ve reflejado en su inserción de la vida social y entonces lo que no pueden hacer son establecimiento de relaciones sanas y armónicas desde la edad pequeña hasta la edad adulta. No lleguemos a eso, mejor reflexionemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo lo tenemos que ajustar? Y entonces, de alguna de otra manera, ir trabajando en ese movimiento para que logremos, después de este confinamiento, que los niños salgan realmente con una actitud y una capacidad armónica y certera de poder llegar a cualquier lugar sabiéndose importantes, que pueden lograrlo, que tienen la capacidad de hacerlo y que en caso de que no tuvieran la capacidad, lo único que tendrían que decir es ¿cómo lo hago? Necesito ayuda. Muchas gracias a todos, gracias otra vez al programa Vive Apoyo en Duelo por darme la oportunidad, gracias a cada uno de los que nos siguen, recuerden que pueden estar viendo nuestras cápsulas o nuestras conferencias en la página y son, la verdad es que hechas con mucho cariño para que les sirva y puedan ustedes tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias a todos, buenas tardes.